buenos días a todos, familia, Dios les bendiga. Aquí estamos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra del Señor. Aquí me encuentro en la ciudad de Bruselas, en el país de Bélgica, donde hemos estado llevando a cabo unos cultos, 3 cultos concretamente, con los hermanos aquí de la congregación. Y ha sido un tiempo de verdad, pero maravilloso, fantástico. Hemos podido tener un tiempo de comunión, de estar los unos con los otros, pero lo más importante es que hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra del Señor. Algunas vidas se han reconciliado con el Señor, otras personas han conocido y reconocido por primera vez a Jesús en sus corazones, así que creo y considero que este viaje ha sido de enorme bendición. Pero vamos a lo importante, que es compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, que así dice la palabra. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El viernes terminábamos hablando de la grandeza del servicio, del poder que tiene el servicio sobre la vida del creyente. Y ahora con este versículo Jesús está resumiendo con una sola frase una de las leyes más firmes del reino de Dios. Es una ley espiritual tan real como lo es la ley de la gravedad. Y esa ley dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mira, aquí hay algo fundamental y es tener claro el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Jesús dijo esto en medio de una generación religiosa que lo único que ellos amaban eran los títulos. Los religiosos de aquel entonces solo buscaban los aplausos, solo buscaban y amaban los primeros lugares. Pero como siempre ocurre, Jesús volteó la pirámide del poder espiritual y enseñó que en el reino de Dios el camino hacia arriba siempre comienza yendo hacia abajo. Este versículo comienza hablando de los que se enaltecen. Enaltecerse significa elevarse a sí mismo. Enaltecerse significa colocarse por encima de los demás. Enaltecerse es buscar el reconocimiento, la autoexaltación. ¿Y sabes quién fue el primero en caer en esto? Satanás. Él fue el primero en enaltecerse. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14 y en el versículo 13, que dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, allí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Te das cuenta? Satanás quería ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y todos sabemos las consecuencias, ¿verdad? Todos sabemos cómo termina esta historia. Satanás fue expulsado del cielo, cumpliéndose así lo que Jesús dice en este versículo de que el que se enaltece será humillado. Esta historia se repite cada vez que un hombre busca la exaltación. Y aquí no hay excepciones, ¿eh? Pero ¿sabes lo más curioso de todo? Que con el paso del tiempo he aprendido que Dios puede usar incluso a las personas orgullosas, pero que tarde o temprano las va a quebrar. El orgullo pesa tanto dentro del corazón humano que tarde o temprano lo va a hacer caer. Fíjate con qué contundencia dice Jesús estas palabras, porque Él dice: el que se enaltece será humillado. Jesús no dice que puede ser que sea humillado, no. Jesús está afirmando categóricamente que será humillado. Esto es una certeza 100%. El orgullo tiene fecha de caída. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios humilla al que se enaltece? Porque claro, si no entendemos bien este concepto, nosotros podríamos llegar a pensar, a imaginar que Dios humilla por crueldad. Pero decir esto sería un error. Cuando Dios humilla al que se enaltece, siempre lo hace con el fin de corregirlo. La humillación que viene de parte de Dios es para sanar al corazón orgulloso, para reconstruirle, para poder volver a crear en él un corazón sano. Proverbios capítulo 16, versículo 18, también dice algo similar cuando dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Una vez más, la Biblia nos deja claro que todo lo que el orgullo sube, Dios lo baja. Y que todo lo que la humildad baja, Dios lo sube.
Creo que el ejemplo más claro de esto sería el rey Nabucodonosor. Este rey fue el más poderoso de su tiempo. Este rey se enalteció tanto que creó una estatua para que todos le adorasen. Qué tremendo, ¿no? Y en el libro de Daniel, en el capítulo 4 y en el versículo 30, él llegó a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Por un tiempo parece como que Dios le permitió vivir en esa altivez. Pero claro, llegó un momento que dice la Biblia que Nabucodonosor perdió toda la razón y que fue humillado, incluso vivió como un animal hasta que tuvo que reconocer que Dios es el que gobierna sobre todos los hombres. El carácter del cristiano siempre tiene que ser hacia la humillación. Y la humillación no es debilidad. La humillación no es desprecio. La humillación no es pensar menos de uno mismo. De hecho, yo describo la humillación como pensar menos en uno mismo para pensar más en Dios. La Biblia dice en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, allí en el capítulo 2 y en el versículo 8, que Jesús se humilló a sí mismo. ¿Y cuál fue la consecuencia, dirás tú, de esa humillación de Jesús? Bueno, el siguiente versículo, que es el versículo 9, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Qué bonito, ¿verdad? Jesús se humilló y el Padre lo exaltó. Dios exalta a los que se humillan, pero siempre lo hace a su tiempo y a su manera. Pero, ¿qué es exactamente ser enaltecido? Porque a lo mejor aquí más de uno puede pensar que ser enaltecido significa ser famoso o qué sé yo, cosas semejantes. Mira, ser enaltecido, en pocas palabras, es ser aprobado por Dios. Ser enaltecido es caminar en la voluntad de Dios y tener la satisfacción que Él se está agradando de nosotros. Ser enaltecido, en términos espirituales, es llegar al punto donde ya no necesitamos más reconocimientos humanos para sentirnos bien, sino que la única finalidad es el reconocimiento por parte de Dios. Y esa es la meta que todo creyente tenemos: servir para agradar a Dios y no para ser vistos de los hombres. Cada vez que eliges humillarte, estás eligiendo el camino que Dios va a usar para exaltarte. Cuando te humillas, estás diciendo al Señor: Señor, yo confío en ti. Y este es el corazón que Dios levanta. Pedro dice en la primera carta que escribe, allí en el capítulo 5 y en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Jesús, siendo el creador de este universo, Él se humilló hasta lo más bajo. Él nació en un pesebre. Él vivió entre los hombres, Él se hizo siervo, Él fue despreciado, fue crucificado, pero después de todo este camino de humillación, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y ese sigue siendo el mismo orden para todo hijo de Dios. Tenemos que humillarnos para que Dios nos exalte. Y esa exaltación llegará justo a su tiempo. Por tanto, si hoy crees que estás viviendo en una etapa donde te sientes humillado, donde te sientes rechazado, donde incluso te sientes rechazado por alguien, tranquilo, no te desesperes. Quizá Dios ha permitido todo eso porque está trabajando en ti un corazón para poder colocar en lugares altos. Y cuando llegue el tiempo, el mismo Dios se va a encargar de abrir las puertas que nadie puede cerrar. Por eso no temas humillarte, porque cada vez que lo haces, le estás dando el lugar a Dios para que Él pueda levantarte y exaltarte cuando llegue el tiempo necesario. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Gracias por este tiempo que nos haces pasar, Señor. Oramos para que hoy lunes podamos ver tu gracia, tu poder, como siempre, Señor, lo hacemos. Oramos por toda la semana que tenemos por delante. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. No queremos movernos si tu presencia no viene con nosotros. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos siempre a escoger el camino de la humillación para que seas tú el que nos enaltezcas, el que nos subas, el que nos exaltes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
Te mando saludos desde aquí, desde la ciudad de Bruselas. Estamos aquí con un frío que no te puedes ni imaginar. Aquí mientras estoy hablando, mientras estoy grabando, se me está congelando la boca. Por eso quizás no tengo esa capacidad de hablar. Pero bueno, estamos aquí, hemos pasado un buen tiempo. Espero Dios mediante que ustedes también hayan tenido un fin de semana lleno de bendición. Qué bueno sería que en los comentarios me escribas de qué se predicó, de qué se habló ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje, el versículo central en el que tu pastor se centró para poder hablar del Evangelio. Y me gustaría saberlo, déjalo por aquí en los comentarios que los voy a leer uno a uno, siempre lo hago. Quizá no me detengo mucho tiempo, pero gracias a Dios te saco ese tiempito para leerlos, para darle me gusta, que también te pido a ti que le des me gusta a estos devocionales, los compartas con todas las personas que creas que puede ser de bendición y que te suscribas también a este canal. Canal Pastor Alberto Ares, ese es el canal. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.